Muy buenos días y bienvenidos a Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante. Bienvenida, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a ver hoy? Contanos. Hoy vamos a hablar qué aprendimos, Mati, en una mentoría millonaria. La verdad que es un antes y un después. Así que quédense hasta el final del capítulo porque lo del final creo es lo que nos cambió el antes y el después, ¿no, Mati? Así es, la verdad que nosotros nos gusta muchísimo entrenarnos y así como nosotros les decimos a ustedes, hay que capacitarse, hay que entrenarse. Nosotros más de una vez por mes tenemos entrenamientos personalmente por Zoom, en reuniones, entrenamientos de 3 días seguidos, viernes, sábado, domingo. O sea, le ponemos muchísima, pero muchísima intensidad a nuestro entrenamiento porque sabemos justamente que tu mentalidad define tu éxito. Ese es uno de los temas que justamente aprendimos, ¿no? Tu mentalidad define tu éxito. Es el primer paso hacia el éxito inmobiliario, cambiar esa mentalidad. Y uno muchas veces dice, pero me hablan de la mentalidad, me hablan de la mentalidad. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es la mentalidad? Bueno, es tu forma de pensar. Es como vos te rendís rápido o persistís en lo que estás haciendo, cómo vos pensás que tenés que entrenarte o no pensás que tenés que entrenarte. Es como vos hablás de vos mismo, hablás positivamente o hablás negativamente. Toda tu personalidad define dónde estás hoy. Es decir, que con tu personalidad actual estás donde llegaste hasta el momento de hoy. Para poder mejorar, tenés que cambiar tu mindset y tenés que principalmente entender qué significa cambiar tu mindset para poder hacer actividades día a día para hacer ese cambio. ¿Qué decís, Marce? Y sí, todo lo que querés lograr en la vida, es como decís vos, Mati, comienza en la mentalidad, ¿no? Entonces, si querés tener una mentalidad que te haga crecer, tenés que tener una mentalidad ganadora. Y esa es la clave del éxito, la mentalidad. Y para un agente inmobiliario, entonces, ¿cómo podemos usar eso? A ver, tenemos que pensar que no somos agentes inmobiliarios, sino que somos empresarios del sector inmobiliario. Y eso es muy importante. No pensar en una comisión, sino en construir un negocio rentable y sostenible. Por ejemplo, un agente A puede decir, voy a vender una propiedad, ganar una comisión, pero sin una estrategia y una estructura para un negocio rentable. Un agente B, en cambio, puede pensar como un empresario inmobiliario y tener una generación de clientes, invertir en tu marca personal, automatizar promedios. ¿Y quién piensa que va a llegar más lejos, Mati? Nosotros vamos a llegar más lejos cuando tenemos una estructura, cuando pensamos a largo plazo, el agente B. Entonces, eso de la mentalidad es tan importante y en eso de la mentalidad hay que llevarlo, como dijiste vos, nosotros nos entrenamos, vamos a cursos, somos intencionales en el cambio de nuestra propia mentalidad, ¿no, Mati? Así es. También esto es muy importante con la mentalidad que es a quién vamos a copiar. Nosotros tenemos que copiar siempre a personas exitosas, a las personas que tienen el resultado que nosotros queremos. Muchas veces estamos escuchando personas que son nuevas, que saben menos que nosotros, que saben lo mismo que nosotros, que son las mismas personas que me llevaron hasta donde estoy. Todas las personas que tienes alrededor son las personas que te han acompañado hasta este estadio. Para ir hasta el siguiente estadio necesitamos personas más desarrolladas, que tengan mejores resultados. Los resultados son los que definen específicamente qué tan valiosa es esa persona para mí, para poder copiarla. Entonces, si yo estoy haciendo redes sociales, ¿a quién voy a copiar? ¿Voy a copiar una idea de mi compañero que se acaba de licenciar conmigo? ¿O voy a copiar a un top producer que ya tiene un montón de videos? Si yo soy nuevo, ¿voy a copiar a mi compañero que se recibió conmigo? ¿O voy a copiar a cómo hace para vender? ¿O a qué eventos va esa persona que tiene ya los resultados? ¿Quién es el coach de esa persona que ya tiene los resultados? Contrato al mismo coach. ¿Quiénes son el entorno, no? O sea, comprar acceso es algo muy, pero muy importante. Es decir, comprar acceso significa pagar para estar en los mismos lugares que están las personas de alto nivel. Y si querés con esto, Marce, podemos pasar al siguiente punto, ¿te parece? Sí, quería hablar un poquito también del entorno, como decís vos, porque es importante el entorno donde te mueves, tiene un impacto directo en tus resultados. O sea, si te rodeas con personas que piensan a lo grande, te motivarán a crecer, ¿no? Y no solamente con otros agentes, como decís vos, Mati, sino también con esos clientes. De los clientes podemos aprender mucho. No hagas clientes para una sola vez, sino hagas clientes para
tener referidos el día de mañana, para que te recomienden sus amigos, para que te recomienden sus familiares. Entonces, el rodearte de buenos clientes y tener una autoridad en tu mercado, en tus relaciones, que te vean como ese experto inmobiliario, te va a ayudar a crecer, ¿no, Mati? Así es, y con esto vamos a pasar a otro punto que es no vendas propiedades, vende transformaciones, ¿sí? Los clientes no buscan una casa, algo muy importante, no buscan una casa. ¿Cómo no buscan una casa si me pidieron una casa? No, buscan un nuevo estilo de vida, hay que identificar justamente cuáles son los cambios que quieren lograr los clientes y enfocar la oferta en esa transformación. O sea, el cliente lo que está buscando es un hogar para su familia, está buscando una habitación adicional para su hijo que está por nacer, está buscando una habitación menos porque quiere tener menos gastos y achicarse, está buscando cambiar de zona para cambiar el aire, está buscando una inversión para proteger el patrimonio, está buscando una inversión para generar una renta que pueda usarla para vivir mensualmente, está buscando poner una inversión para que sus hijos dentro de 20 años reciban esa herencia. Lo que está buscando el cliente no es una casa, entonces tenemos que tener mucha claridad en qué es lo que está buscando el cliente. Y cuando nosotros hablamos con el cliente, mostrar cuál es esa transformación que nosotros le vamos a ofrecer. ¿Se acuerdan de las fotos de antes y después? ¿No? La persona flaca, mejor dicho, la persona gorda, ¿sí? Que hace la dieta y después está flaco. O la persona normal que no tiene músculos y la persona después que tiene los músculos. Bueno, nosotros tenemos que pensar en esos términos. Antes el cliente estaba de esta forma y después de trabajar con nosotros va a estar de esta otra forma. Eso es lo que nosotros tenemos que estar hablando en nuestras redes sociales, en las conversaciones con los clientes. O sea, nosotros tenemos que hablar de la transformación que va a recibir el cliente, ¿no, Marce? Así es, Mati, la verdad, la transformación que va a recibir ese cliente es tan importante. Con nuestra ayuda. Nosotros le vamos a resolver ese problema que quiere el cliente solucionar y que a veces no sabe que lo tiene, que hablando con nosotros y nosotros escuchándolos a ellos es donde nosotros podemos ayudarlo a resolver eso. Entonces es importante que nosotros cuando hablemos con los clientes le vendamos esa transformación, como dijiste. Y algo muy importante que habla Spencer Hoffman en esto es el diálogo interno. Habla mucho de que nosotros tenemos que trabajar mucho nuestro diálogo interno para poder crecer, no solamente en el sector inmobiliario, sino con nuestra familia, con los que nos rodean, incluso con personas que vas al supermercado y la cajera no tiene la culpa de que estás con un mal genio en ese momento. Entonces es importante no pensar en no puedo hacerlo, no puedo lograrlo, no soy bueno en esto, soy muy joven para esto. Tenemos un episodio en YouTube que hablamos justamente de los diálogos internos que tenemos nosotros mismos y que se los invito a que lo escuchen porque es muy importante. Pero siempre trabajemos en nuestro diálogo interno para que seamos mejor cada día y no nos impida ese miedo. Acordémonos que atrás del miedo está el éxito. Entonces, abracemos ese miedo, abracemos esa incomodidad, esos momentos que no tenemos que no queremos hacerlos, pero tenemos que tener esos hábitos porque los hábitos reflejan tu éxito. Entonces, es importante trabajar mucho con el diálogo interno, Mati. Excelente. Y hay un ejercicio que a mí me encanta, que es un ejercicio justamente de anotar durante 24 horas en qué estamos pensando. La mayoría de las personas no saben en qué están pensando todo el día. Si vos a una persona le preguntás en qué estás pensando todo el día, te va a decir ciertas cosas, las anotás y después cuando la persona, o sea, hace el ejercicio de anotar durante todo el día en qué está pensando, cuando vas manejando en el auto, o sea, cuando estás esperando en el médico, cuando estás conversando con tus hijos, cuando estás trabajando, cuando estás conversando con un cliente, cuando estás ahora en un webinar, en qué estás pensando, ¿no? Y empezar a notar en qué estás pensando te va a dar una pauta muy, pero muy interesante de conocerte si tenés pensamientos positivos, si tenés pensamientos negativos, si estás en el presente, si estás en el pasado o si estás en el futuro. Si no estás en el presente, ¿sí? Hay un problema que resolver. Si uno está en el futuro, ¿sí? Lo que se genera es
ansiedad, ¿sí? Si uno está en el pasado, lo que se genera es más cercano a la depresión, digamos. Entonces, la gente se divide entre justamente la que está pensando en el pasado, pensando en el futuro con miedo, ¿sí? Miedo de cosas que nunca van a pasar, ¿no? Tengo miedo de que no tener dinero el mes que viene, que a mi hijo le pase tal cosa o lo que sea. Esas preocupaciones nos generan básicamente ansiedad, ¿no? Y otro punto para comentar, muy pero muy interesante que hablaron en el seminario, es que la confianza lo es todo, ¿sí? El tema de la confianza, que tantas veces hablamos nosotros que no vendemos propiedades, vendemos confianza. El cliente solo comprará si confía en ti, ¿sí? Hay que construir autoridad con testimonios, con casos de éxito y con conocimientos sólidos del mercado. Esto es algo muy, pero muy importante. ¿Cuántos de ustedes, ¿sí? Cada vez que tienen un cliente que les va bien, que logran hacer un negocio exitoso, tienen el testimonio de esa persona? ¿Cuántos de ustedes, cuando el cliente compró y después de un tiempo esa propiedad aumentó de valor, tienen el caso de éxito grabado, ¿sí? Para que otros clientes puedan verlo? ¿Cuántos de ustedes se entrenan y obviamente dan webinars, dan charlas, muestran que tienen ese conocimiento? Porque yo tengo todo el conocimiento, pero no lo puedo mostrar a mis clientes, entonces es difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo muestro mi conocimiento? Bueno, una de las formas hoy en día más fácil de mostrar conocimiento es a través de los webinars, las redes sociales, dando valor a los clientes, dando ese conocimiento para que los clientes puedan entender justamente cómo hacer una transacción, cómo resolver ese dolor. Acuérdense en esto, nosotros tenemos que hablar en términos de transformación. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Nosotros le contamos qué transformación va a recibir si trabaja con nosotros. Entonces es muy importante trabajar en tener la confianza. Muchas veces nosotros trabajamos en vender una propiedad, en empujarle una venta a un cliente, y lo que tenemos que trabajar es en la confianza. La venta de la propiedad es una consecuencia de esa confianza, ¿no, Marce? Así es, Mati. Y la repetición crea confianza. Si vos practicás y practicás, nosotros tenemos grupos de práctica todos los días, de lunes a viernes a la mañana, y esa repetición en esa práctica que hacemos te crea esa confianza, porque en definitiva podés grabar tus llamadas, podés verte al espejo, podés hacer muchas cosas para tener más confianza y confianza en uno mismo. No podés trabajar con la inseguridad, es muy difícil trabajar siendo inseguro. Uno puede prepararse para una reunión con un cliente, ¿no? Algo que me gustó mucho de la mentoría que tuvimos es el poder del seguimiento y la persistencia. Y él habla mucho de que el 80% de las ventas se cierran después de tal vez un tercero o cuarto seguimiento. Entonces, crear un sistema de seguimiento por WhatsApp, por email marketing, con un CRM, personalizar cada contacto, tener paciencia, ser resiliente al no. El no ahora es un no todavía, ¿no? Entonces, es importante ir y trabajar un poco con todo eso. Te hace que después puedas aceptar el no de otra manera, ¿no? Y poder cerrar más ventas. Cuando uno hace una generación de leads, por ejemplo, y llama al 100 leads, sabemos que el 80% ni se inscribió, no le interesa. Y el 20%, que te va a decir que sí, no te van a comprar todos. Te van a comprar 1, 2, 3, como mucho, depende de tu tasa de conversión. Pero es importante que trabajemos un poco ese no. Ese no te paga, porque ese no del 80 o del 20% que no te compra, de la partecita que no te compra, también te lo van a pagar, porque vos estás buscando un sí. Entonces es importante el no, darle una bienvenida a ese no, trabajar ese no, aceptar ese no. Entonces, y saber que el no es parte del sí y que el no te hace más fuerte, ¿no, Mati? Así es. Y otro punto muy, pero muy importante que vimos, porque nosotros estuvimos trabajando justamente sobre la generación de cómo es nuestra oferta, cómo hacemos una oferta efectiva para el cliente, lo que llamamos la oferta irresistible, ¿no? Entonces vimos las distintas partes de la oferta. Y algo muy importante que veo como error habitual en los vendedores inmobiliarios es que justamente no generan la urgencia, ¿no? La urgencia es la que impulsa las decisiones, ¿sí? Entonces el miedo a perder una oportunidad es lo que hace que las personas actúen. Entonces,
tenemos que utilizar la escasez realista, por supuesto, para motivar la compra, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando ustedes hacen una oferta, cuando ustedes mandan un email, un email de producto, ¿no? Diciendo, está este producto para comprar, o cuando ustedes van a mostrar una propiedad, o cuando ustedes hacen un webinar donde están ofreciendo un producto específico, o cuando ustedes están en un evento en vivo y están ofreciendo un producto, es muy importante entender cuál va a ser ese bono que nosotros le llamamos de escasez. ¿Por qué tengo que comprar ahora? ¿No? Tenemos que responder esa pregunta. Y si ustedes cuando arman la conversación o cuando terminan la conversación con el cliente se van y dicen, ¿por qué el cliente tenía que comprar ahora? Y la respuesta es, no sé, es lo mismo comprar mañana, es lo mismo la semana que viene, es lo mismo la otra. Están dejando muchos dólares sobre la mesa. Están dejando un problema grande sobre la mesa porque básicamente no le están dando ningún incentivo al cliente para que el cliente tome acción ahora. ¿No, Marce? ¿Qué decís? Así es, Mati. Esa escasez la podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando vendemos un proyecto, una preconstrucción, bueno, esta es lista cero, quedan 3 propiedades a este precio. Esa es una forma de hacer una oferta con escasez. Si estás en un proyecto que por estos días están dando 6 meses de mantenimiento, le puedes decir al cliente, mira, toma acción ahora que te están dando 6 meses de mantenimiento. O después suben los precios. Hay maneras de conseguir oferta, hacer escasez y que es limitado también, eso es importante. O darle uno como realtor el bonus. Bueno, si tomas acción ahora, te vamos a dar el viaje para que recibas tu unidad, que nosotros lo hacemos cuando vamos a Argentina, ¿no, Mati? Viajamos y le decimos, bueno, el que compra hoy recibe su unidad y tiene el pasaje gratis. Entonces, ese bono, esa escasez le da urgencia, pero esto nos sirve a nosotros para saber si realmente va a tomar acción o no, porque si identificar al cliente, si el cliente te va a decir en ese momento, no, pero tengo que vender mi propiedad o tengo que hacer esto, ahí te vas a dar cuenta qué tipo de cliente es, ¿no? Y si querés pasamos al próximo punto que para mí es muy importante, que son los beneficios de tener un plan de negocios inmobiliarios, ¿no? Que él habló mucho de tener claridad, exactamente lo que tenés que hacer, medir tu progreso. Es importante tener la dirección y eliminar las incertidumbres. Yo sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y con qué marketing me voy a apoyar. Entonces, tener un éxito exponencial si yo tengo un plan. No improvisar, ¿no? Un plan tiene que estar construido, una estrategia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas llamadas voy a hacer? ¿Cuántas presentaciones voy a hacer? ¿Cuántas leads voy a generar? En todo eso me va a llevar un plan. Y si tengo un plan de negocios, puedo alinear todas mis acciones con esos mismos objetivos y así garantizo un éxito, ¿no, Mati? Totalmente. Y ya que nombraste el viaje a Argentina que nosotros hacemos, queríamos invitar justamente a todos nuestros oyentes, a todas las personas que se conectan con nosotros en estos webinars, a que viajen con nosotros. O sea, si les gustaría viajar a un país a vender, próximamente estamos yendo a Argentina, simplemente contáctense con nosotros, pregúntenos cómo es eso y podríamos estar viajando juntos a vender propiedades a personas que justamente están en otro país, pero les interesa comprar propiedades en los Estados Unidos, ¿no? Y el siguiente punto que tengo es usar historias para vender, ¿sí? Las historias crean conexiones y credibilidad, ¿sí? Relata casos de éxito, ejemplos que reflejen la transformación que el cliente busca. Cada uno tiene que tener sus historias. Nosotros tenemos que tener escritas nuestras historias, cuáles son esas historias que vamos a contar para cada una de las situaciones, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, una historia que cuento mucho, es una clienta que se iba a ir a vivir a Canadá, ¿sí? O sea, una clienta de Argentina estamos hablando en este caso, o sea, que se iba a ir a vivir a Canadá, ¿sí? Y que tenía que vender su propiedad y no tenía la decisión. Hacía 2 años que estaba en venta, pero ella se iba a vivir a Canadá porque tenía a su hija viviendo en Canadá, ¿no? Entonces, bueno, cuento la historia de cómo resolvimos esa situación porque ella pasó por varios realtors hasta que llegó a nosotros y con nosotros justamente tomó la decisión de hacer la venta, realmente de hacerla y la concretamos en 2 meses nada más, porque nosotros logramos justamente entender la emocionalidad de la situación, ¿sí? Ella estaba hablando de dinero, ¿sí? Y nosotros le estábamos hablando de emociones
decisiones, de vivir con su hija, de mudarse, de hasta cuándo pensar en mudarse. Tenía más de 70 y pico de años, con lo cual, o sea, era una persona que no le quedaba tampoco, o sea, como mucho tiempo para estar perdiendo. Hacía 2 años que estaba en venta, ¿no? Entonces, tener esas historias es muy importante porque entonces de esa forma nosotros le contamos la historia del inversor exitoso, la historia de la persona que se mudó y resolvió sus problemas, la historia del que tomó el préstamo hipotecario y que eso le cambió la vida. O sea, distintas historias que van a hacer que nuestros clientes hagan empatía con nosotros y por ahí eso es lo que hace justamente dar esa vuelta. Entonces, tener esas historias es muy, pero muy importante. Así es, Mati, nos quedamos sin tiempo y recuerda siempre que hay una razón para no hacer las cosas, pero siempre hay una razón mejor para hacerlas. No nos olvidemos que es más fácil ser exitoso desde el fracaso que desde las excusas. Y con esto llegamos al final. Me encantó compartir como todos los jueves 20 minutos de real estate. Mati. Así es, y con esto cerramos. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves con mucha más información sobre cómo hacer para ser un top producer inmobiliario. Gracias, Marce, por estar aquí y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.